Esta mañana para nosotros como Secretaría de Educación es de gran relevancia, estimado público, maestras, maestros, padres de familia, y saludo también con mucho aprecio a personas que tenemos aquí que son autoras y autores de estos libros de texto. Por primera vez en la historia de cerca de 64 años de vida de los libros de texto gratuitos, maestras y maestros de carne y hueso y actores en el aula están aquí. Le pido a mis compañeros que están aquí a un costado, a la doctora Irma Peña Ramírez, a la doctora Diana Silvia Ginés López, a la maestra Rosa Isela Rodríguez Ogán, a la doctora Sonia López Ramírez, a la doctora Viridiana López Ramón, a la doctora Nancy Pérez Arévalo y al maestro Wilber Jiménez Narán. Estimada audiencia, todos aquí presentes, quiero decirles que todos los maestros y las maestras que están aquí son activos de las aulas de la educación pública en el estado de Tabasco. Y ellas y él son autores por primera vez en la historia de los libros de texto. Ese es el nuevo reto que hoy tenemos. Gracias, gracias maestras, maestros. Como bien lo decía, siéntense maestros. Ahorita van a tener su participación activa porque les van a hablar en qué página y en qué libro está la participación de ellos. Como decía hace ratito nuestra presidenta, la licenciada Yoli, la educación efectivamente es un derecho fundamental y humano y desarrolla todas las habilidades y capacidades como factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas. El último estudio que UNESCO publicó en el año 2021 ha hecho una reseña de lo largo de la educación pública. Y fíjense ustedes que en esa reflexión, justamente lo que hoy hay en los libros de texto es lo que tenemos también en nuestra Constitución. El Estado mexicano ha reformado 11 veces el artículo 3 constitucional. De las 11 veces, pocas veces corrió a la par todo lo que integra la educación. Se incluía en la Constitución, pero no se modificaba en la práctica ni se adecuaba a los libros de texto. El 15 de mayo de 2019, cuando se publica la reforma al artículo 3 constitucional, el presidente de la República envía esta reforma al Congreso de la Unión y fue aprobado por unanimidad con un nuevo modelo y un nuevo sistema de educación que impulsa la nueva escuela mexicana. Para que esta reforma constitucional fuera ejecutada, también se aprobó en septiembre de 2019 la Ley General de Educación con todas las reformas. Vino aparejada de la ley reglamentaria, el artículo 3 constitucional para la mejora continua de la educación y además con la ley para el sistema de las carreras de las maestras y los maestros para la resignificación de los agentes fundamentales de la educación que son los maestros y las maestras. Esto, estimada audiencia y todos quienes están aquí, empresarios, quiero decirles que este trabajo de 2019 se llevó paulatinamente, a pesar de que nos agarró una pandemia en el 2020 que nos hizo cerrar el 20 de marzo de 2020 las escuelas y que volvimos a las aulas, como ustedes recordarán, aquí en Tabasco en el 2021 a finales. Eso no paró que el modelo educativo se siguiera trabajando. México durante esa pandemia también ha sido exitoso en Ecuador, en Colombia, en Perú e inclusive en España. Se han llevado mucho material que se publicó con motivo de la pandemia. Recordarán ustedes que la educación
de las aulas se trasladó a la educación virtual y por todos los medios de comunicación se pudo atender a la educación pública. No falló, sino seguimos adelante. Pero esto tampoco quiere decir que si los libros de texto están llegando en esta fecha, porque me hacían la pregunta, ¿y por qué en el 23 los libros de texto? ¿Por qué no antes? Porque durante todo este tiempo lo que se trabajó fue lograr que los libros trajeran una metodología de acuerdo a los principios que rigen la educación pública en México y que están plasmados en el artículo 3 constitucional, y a los criterios orientadores que debe regir la educación. Y esos criterios orientadores están plasmados de modo tal que ustedes hoy van a encontrar que en nuestros libros de texto no son un antojo de nadie, es una construcción colectiva en la que todos los agentes fundamentales participaron, el Estado a través de las autoridades. Nosotros hemos tenido las 4 sesiones ordinarias y las extraordinarias que fueron necesarias en la CONAEDU, donde nos unimos todas las autoridades de educación de los estados, donde asistimos los secretarios de educación con la voz de nuestros gobernadores. Pero aparte de ello, también se tuvieron reuniones colectivas, comunitarias, por estado, y aquí en el estado de Tabasco lo recuerdo perfectamente, que fue en el año 2021, cuando tuvimos en la universidad, en el auditorio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el trabajo donde estuvieron las maestras y los maestros debatiendo. Pero tuvimos 2 reuniones más, una fue en Tacotalpa y otra fue en Centla, donde estuvieron las maestras, los maestros y padres de familia también participando. Esto para decirles, sí se ha dado a conocer lo que se estaba trabajando. En el 18 de agosto de 2022 se publicó por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el plan de estudio, con todos los mecanismos para emitir los programas de estudio de educación preescolar, de primaria, de secundaria. El último se publicó la semana pasada, ya donde están todos los planes y programas de estudio con los criterios fundamentales que todas las maestras y los maestros habían venido trabajando durante los 8 consejos técnicos que se llevaron a cabo desde el año 2022 hasta el año 2023. En el ciclo escolar 22-23 trabajaron las maestras y los maestros en la conformación del plan y programas de estudio de educación básica. Pero ahorita el testimonio mayor lo van a tener ustedes de los autores, para que estos libros tuvieran esta forma tan bella, tan hermosa, y lo digo porque abrir un libro es sentir desde su aroma el contenido y el pensamiento de quienes escudriñan el saber. Y ellos participaron en una convocatoria nacional que se publicó en el año 2021. De aquí fueron más de 28 maestras y maestros en activo que se inscribieron, pero como esto fue por etapa y ellos fueron defendiendo su participación, por eso ustedes les van a decir, los maestros, la maestra, cómo fue que llegaron a que hoy maestros en activo del estado de Tabasco sean autores y pasen a la historia de los libros de texto gratuito de nuestra República Mexicana. El trabajo para las maestras y los maestros no es una ocurrencia, tiene una metodología conformativa que son los campos formativos. Y estos campos formativos están identificados con los íconos que va de las lenguas, saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario, la ética, naturaleza y sociedad, y se debe estudiar conforme a los ejes articuladores, que son 7 y que están aquí también: la inclusión, el pensamiento científico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable,
la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, el arte y las experiencias estéticas. No es ocurrencia, estimada audiencia, es la realidad si nosotros queremos un México en paz, un México inclusivo, reconocer nuestro México intercultural en igualdad y con dignidad, como dice el artículo 3, basado en la dignidad de la persona, con enfoque en derechos humanos inclusivo. Empecemos por reconocer nuestra realidad. Las maestras, los maestros han trabajado desde los programas sintéticos, han estudiado todo lo relacionado con lo nacional, con lo internacional, con lo regional y lo local, y hoy están listos y preparados para trabajar con sus alumnos en el aula, porque ya han discutido los codiseños curriculares y el diseño de cada uno de sus planeaciones, como van a trabajar en la escuela. Hoy el maestro es el agente fundamental de la educación. El aula es el centro comunitario de aprendizaje y la escuela va a ser siempre la unidad, el espacio donde nuestras niñas, nuestros niños llegan a desarrollarse para la vida en comunidad. Y no nos confundamos, vivir en comunidad es estar en armonía los unos con los otros para respetarnos conforme a nuestras necesidades, a nuestras aspiraciones y para esa convivencia humana que se requiere. Y como dijera nuestra directora de educación de los libros de texto de la CONALITEC, mi libro de texto gratuito es mi patria. Y efectivamente, muchos de nosotros hemos visto el libro. Este es el año, van a cumplir casi 64 años los libros de texto, pero hay un libro que todos nos marca, donde en su portada aparece mi patria. Esos son los libros de mi patria. Entonces, estimada audiencia, yo quiero que ustedes escuchen a las maestras y maestros autores de estos libros. Ustedes van a encontrar la emoción con la que ellos les van a decir: los libros no son ocurrencias. Y les quiero decir, estamos el 28 de agosto, estaremos iniciando el ciclo escolar. Solamente me basta pedirles a todos como sociedad, como integrantes de esta gran comunidad humana, vayamos con los libros de texto para nuestras niñas y nuestros niños, con nuestras maestras y con nuestros maestros, porque los libros son importantes auxiliares para la educación de nuestra niñez. Esta familia de libros se encuentra conforme a los principios orientadores de la educación, y por ello les quiero decir que tenemos para este inicio de clase ya en las supervisiones, en las escuelas, 1.525.399 libros que se les estarán entregando a los niños y a las niñas este 28 de agosto. Esto solamente de la primaria. Tenemos también entregados 72.440 ejemplares de educación telesecundaria, y estamos próximos a entregar todos los libros de educación secundaria. Y también, para información de toda la audiencia y los medios, todos los libros de preescolar, primaria y secundaria, primaria indígena y telesecundaria, todos, incluyendo también el libro de cartografía, donde pueden conocer la realidad de México, están en la página de CONALITEC y ahí los pueden leer en cualquier dispositivo. Muchas gracias.